se están tomando muy en serio, muy en serio este tema de los ataques republicanos en el gobierno de México. Fíjese nada más lo que publica Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, en respuesta a William Barr, el exfiscal general de los Estados Unidos en tiempos de Donald Trump, sobre su reciente artículo contra México. Y hay una carta, y dice así. Dice en el tuit Marcelo Ebrard: México nunca permitirá que sea violada su soberanía nacional. Les comparto el texto de mi autoría en el Wall Street Journal en respuesta al reciente artículo de William Barr, ex fiscal general de Estados Unidos, contra México. Y dice así: carta del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon al editor de The Wall Street Journal. México responde a Bill Barr sobre cárteles. México nunca permitirá que su soberanía nacional sea violada. Somos un socio clave de Estados Unidos y debemos ser tratados con respeto. En diciembre de 2020, el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, emitió una declaración en la que reconoció la necesidad de la cooperación internacional para combatir el crimen transnacional. Ahora pide un esfuerzo estadounidense mucho más agresivo dentro de México, con o sin nuestro consentimiento. En su artículo del 3 de marzo, que tituló The U.S. Must Defeat Mexico's Cartels, Estados Unidos debe derrotar a los carteles mexicanos. En su libro de Marshall Foley, Barbara Tuchman explora la paradoja de por qué los gobiernos siguen políticas que van en contra de sus propios intereses. Al describir la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, la tesis de Tuchman es particularmente esclarecedora. La sobrereacción a la hora de proteger intereses vitales ha llevado al despilfarro de los recursos estadounidenses en una gran locura de desproporción y bajo la ilusión de la omnipotencia. En su artículo de opinión, Barr está perpetuando este fundamento ilógico. Su propuesta para combatir los cárteles en México es una violación del derecho internacional y desconoce nuestra historia reciente. Barr aplaude la estrategia de seguridad del expresidente Felipe Calderón, pero esta, junto con el flujo masivo de armas a México desde Estados Unidos, condujo al nivel actual de violencia en México. La voraz demanda de drogas en Estados Unidos, junto con la amplia disponibilidad de armas de estilo militar allá, explica en gran medida el poder de los cárteles para causar estragos. Necesitamos una política sobre drogas efectiva y se debe detener el flujo ilegal de armas hacia México. México nunca permitirá que se viole su soberanía nacional. Somos un socio clave de Estados Unidos y debemos de ser tratados con respeto. La política del señor Barr generaría aún más violencia y víctimas en ambos lados de la frontera y dañaría aún más los intereses de Estados Unidos al erosionar toda la cooperación bilateral. La producción de drogas sintéticas, particularmente fentanilo, es una amenaza para ambos países. Esta se está abordando bajo el nuevo entendimiento bicentenario, un enfoque integral y a largo plazo para la cooperación en seguridad basado en la confianza mutua y el respeto por la soberanía de cada país. La cooperación es el mejor camino a seguir, no una estrategia irracional que impondrá costos masivos a México y Estados Unidos. Y firma la carta al editor de The Wall Street Journal, Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México. Tu opinión, mi querido Jaime. Esas últimas dos líneas que dice la cooperación es el mejor camino a seguir, no una estrategia irracional que impondría costos masivos a México y Estados Unidos. Ese es. Yo estaba leyendo hace rato, después de que nos encontramos, nos topamos de bruces, querido Vicente, venía leyendo un artículo, hijo, parece un guión de ciencia ficción, un guión escrito por un colaborador del Washington Examiner. Tú sabes que el Washington Examiner, Paco, Vicente, es un diario de derecha con vínculos al Pentágono, ¿no? Y entonces hay un colaborador que estaba realmente muy divertido porque el tipo escribe una columna en donde habla de la hipótesis de la intervención del ejército de Estados Unidos, ¿no? Pero ya lo presenta realmente como una película, como el guión de una película. Entonces él vaticina que si las fuerzas Delta, las denominadas fuerzas Delta y las de operación rápida, intervienen en México en operaciones quirúrgicas, ¿no? Dice, pues sí, a lo mejor pues consiguen eliminar a células de los cárteles, pero los cárteles, el problema es que están
dentro de Estados Unidos, y entonces lo que va a ocurrir son atentados terroristas contra ciudadanos, y vamos a ver un Estados Unidos con atentados terroristas, así como de película, ¿no? Y entonces estaba yo diciendo, bueno, qué imaginación tiene este tipo, ¿no? Y está viendo los bombazos contra las estaciones de trenes, aeropuertos, de los cárteles de la droga. No, 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 una película de Hollywood, no. Entonces ya dices, híjole, qué afán, ¿no? De esta gente, qué imaginación. Y francamente, si tú escuchas a los congresistas como al senador Lindsey Graham, que yo creo que ya está gaga, Lindsey Graham, mira que proponer que haya una intervención y además este lenguaje tan despectivo que sigue utilizando Lindsey Graham para hablar de México como un agujero infernal, ¿no? Lo sigue utilizando después de tanto tiempo, después de que México ha puesto la sangre, las víctimas, ha cooperado lealmente. No, esta gente realmente siempre, siempre, siempre anda con este tipo, ¿sabes?, de expresiones tan despectivas, tan insultantes. Pero mira, también es muy cierto que estas voces, el ruido de estas voces a veces no dejan escuchar la voz de aquellos políticos en el seno, por ejemplo, del Partido Demócrata. Hay un congresista que se llama Maxwell Frozen, creo que se llama Maxwell Frozen. Este congresista por el estado de Florida, que es muy joven, tiene 26 años, es el primer congresista de la denominada Generación Z que accede al Capitolio. Entonces, estaba viendo un reporte que presentó en el Capitolio Maxwell Frozen, y es fascinante lo que dice. Fíjate, dice Maxwell, el 86% de los arrestos y procesamientos de tráfico de fentanilo que se registra a lo largo de la frontera con México, arrestos, detenciones y procesamientos, encarcelamientos, el 86% son de ciudadanos estadounidenses, no de inmigrantes, no de indocumentados, no de mexicanos o inmigrantes de origen mexicano. El 86% son de ciudadanos de Estados Unidos. Con lo cual, este es un dato duro que realmente hace dudar es decir, como que la retórica no empata con los datos duros que presentan congresistas demócratas como Maxwell Frozen, ¿no? Pero eso no lo escuchan los congresistas del Partido Republicano, que insisten. Estaba escuchando hace rato a John Bolton, ¿te acuerdas que fue el asesor principal de Donald Trump? Y decía, bueno, no es una tontería eso realmente de apostar por enviar a tropas especiales para combatir a los cárteles de la droga. Lo que sí podríamos hacer es que Fuerzas Armadas de México y Fuerzas Armadas de Estados Unidos trabajaran de manera conjunta a lo largo de la frontera. Sí, cómo no, Chucha. Imagínate nada más a esta población y este tráfico que es el más elevado del mundo, donde circula el intercambio comercial es superior a los 600 mil millones de dólares. Imagínate todo este flujo de sur hacia norte, de norte hacia sur, vigilado, supervisado por retenes militares. Es que de verdad esta gente, por eso yo soy de la opinión, y aquí otra vez, aquí no se va a lograr nada con intervenciones militares, con retenes en la frontera, no. Aquí esto se resuelve con inteligencia, como señalaba hoy el presidente, porque una vez que tienes información, por ejemplo, el caso de los ciudadanos estadounidenses que cruzaron la frontera y que corresponde bastante bien con lo que está denunciando Maxwell Frozen, de que el 86% de quienes trafican con fentanilo son ciudadanos de Estados Unidos, encaja perfectamente en el caso de estos 4 ciudadanos de Estados Unidos que cruzaron la frontera, y luego ves el historial de todos ellos, se dedican al tráfico de drogas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Estados Unidos no tiene su propio sistema de inteligencia, no se pudo percatar que estas gentes que son traficantes de drogas estaban haciendo viajes constantes hacia México, porque no era la primera vez que cruzaban. Entonces, aquí hay mucha hipocresía, hay muchísima desinformación, y
he querido dejar al último, querido Vicente, a Farid Zakaria. Mira, yo creo que Farid Zakaria es muy bueno manejando información que tiene que ver con Asia, sobre todo con Asia. Pero a Farid Zakaria no le preguntes de México ni América Latina, de verdad. Es un neófito sobre lo que tiene que ver con México y América Latina. Y te voy a decir lo que es más. Yo estoy casi seguro que ese artículo que ha escrito Farid Zakaria se lo susurró al oído Jorge Castañeda. ¿Por qué Jorge Castañeda? Porque Jorge Castañeda, se da la circunstancia, es que es casi el único interlocutor que tiene Farid Zakaria a la hora de preguntar sobre la realidad política de México. Es decir, lo que siempre hemos visto nosotros, el problema de los corresponsales extranjeros en México es que viven en un círculo, en una burbuja, donde es mejor que la gente, incluso es preferible que hablen inglés, ¿no? Nuestros interlocutores mexicanos. Entonces, no salen del círculo de los Jorge Castañeda, de las Denise Dresser, de toda esta gente que son anti-AMLO. ¿Y cuál es el problema que está ocurriendo con los medios de comunicación? Como decías, mencionabas el caso de Iván Grillo, que realmente están perdiendo tremenda credibilidad. Pero ¿sabes qué? A los medios de Estados Unidos como el New York Times y el Washington Post les importa un carajo los lectores de América Latina o de México. Les importan un carajo, literalmente. Ahora bien, te voy a decir una cosa. Decía Shahrukh Khan que es lamentable cómo el presidente López Obrador ha perdido la narrativa en el extranjero porque comentaristas como Farid Zakaria, el New York Times y el Washington Post, todos los días, presentando a López Obrador como un tirano, como un populista. Pero ¿sabes cuál es la enorme ventaja que tenemos nosotros? Porque esta gente publican para la población de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la población de Estados Unidos no vota en México. No vota en México. Sin embargo, los mexicanos que viven en Estados Unidos y que escuchan a Andrés Manuel todos los días a través de la mañanera, esos sí votan en Estados Unidos y votan en México. ¿Quién sale ganando y quién sale perdiendo? Hagan ustedes sus conclusiones. Mi querido Jaime, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras?